Bien. Entonces yo les comentaba ahora que para agregar una columna, uno simplemente le dice cuál es el nombre de la columna y los valores. Esos valores pueden ser calculados, traídos de una lista, ¿bien? Simplemente poniendo el nombre de la columna. O también lo podemos hacer con una serie. ¿Listo? Con una lista o con una serie. Entonces vamos a jugar un poco con eso. Vamos a importar aquí pandas. Voy a cargar una base de datos chiquitica de juguete. Y le voy a decir que la columna es la primera, la que está en la fila 0. Y muestro aquí el data frame. Ese es un data frame chiquitico. Ahí no hay mucha cosa. Entonces está el nombre, la edad, el sexo, el peso, la altura y el colesterol. Bien. Listo. Vamos ahora a agregar una columna que se va a llamar diabetes. Aquí le vamos a agregar aquí al final una columna que se llama diabetes. Y la idea es que yo aquí le voy a pasar una serie o una lista con los valores. ¿Cuántos valores le estoy pasando aquí? Estoy pasando 5 valores. ¿Y cuántos datos hay? Del 0 al 13 son 14, ¿cierto? O sea que van a quedar datos faltantes. Pum, y muestro. Y mire que los primeros me los cargó y de ahí para abajo, N a N, ¿no? ¿Listo? Simplemente nombre de la columna igual y los datos. Y los datos pueden venir o en una lista o en una serie. Facilísimo agregar columnas. ¿Qué operaciones puedo hacer sobre las columnas? Yo puedo hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, la altura, eso debe ser estatura, no altura, está aquí esto está en metros. Por ejemplo, yo podría multiplicarlo por 100, ¿bien? Y lo tendría en ¿qué? En centímetros, ¿cierto? Entonces miren, pero aquí no estoy modificando la altura. Si yo quisiera modificarla, ¿cómo tendría que hacer? Eso, decirle el data frame, altura igual al cambio que quiero hacer. ¿Listo? Por ejemplo, ¿esto es un qué? ¿Esto es una qué? Esto es una máscara. Yo quiero ver sexo, los que son masculinos. Entonces, si yo ejecuto esto, allí está la máscara. Y como es una máscara, yo la puedo utilizar para filtrar, ¿no? Y la puedo poner una variable y utilizarla para filtrar. Yo puedo calcular, por ejemplo, una columna nueva que la voy a llamar índice de masa corporal. Ustedes saben que el índice de masa corporal se calcula el peso dividido la altura del cuadrado, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? Entonces ahí la vamos a calcular y es tan sencillo como hacer eso. DF y ahí ya me calculó el IMC, miren, al final lo agregué. Índice de masa calcular, de masa corporal. ¿Por qué aquí apareció NaN? ¿Quién me dice por qué? Porque el peso no está y el peso se utiliza en ese cálculo. ¿Listo? El hecho de que eso se ejecute no quiere decir que todos los valores han sido calculados, ¿no? Si hay un dato faltante, él simplemente lo pone, pues no lo puedo calcular, ¿no? Bien. Aplicar funciones a columnas. Este apply lo vimos ahorita, ¿sí o no? ¿Y lo aplicábamos sobre qué? Sobre una serie. Pues como una columna es una serie, pues también se lo puedo aplicar a una columna. Bien. Por ejemplo, yo voy a importar aquí la función logarítmica y le vamos a aplicar a la altura la función logarítmica. Y allí está el logaritmo de la altura. No sé eso para qué sirva, pero pues lo podemos hacer. Yo quiero convertir los nombres a mayúscula con la función string.upper, mírenlo, ahí está. Pregunta, ¿esto me cambió los datos? No, no los ha cambiado. Si lo quisiera actualizar, tendría que decirle data frame, la columna nombre igual al data frame nombre, pero convertido a mayúscula. ¿Listo? Otra forma de calcular, digamos que recuerden que está siempre la funcionalidad de string para acceder a upper, lower, todas esas funciones de strings. Por ejemplo, yo quiero contar cuántas letras hay en cada nombre. Entonces me dice, el primer nombre tiene una letra A, el segundo tiene 3, este tiene 3, este tiene 1. Miremos si el primero en efecto tiene una letra A. Aquí estoy contando la A minúscula, ¿no? Vamos a suponer que esto está minúsculo, entonces aquí hay una A minúscula. Estamos suponiendo que está. Miremos los datos iniciales porque aquí está, mire. José Luis Martínez, aquí hay una. Aquí cuántas A's hay. Hay 3. ¿Ven? Entonces uno puede aplicar funciones con strings. Yo quiero reemplazar de nombre, de la columna nombre, las letras A por XXXX. Esto es muy útil cuando uno quiere hacer un reemplazo en toda una columna sobre algo que uno encontró que es un error. Entonces, ¿qué observan ustedes? Lo que era una A
me lo reemplazó por XXXX. Pregunta, ¿se me modificaron los datos originales? No. No sé, si yo muestro el data frame, miren que los nombres no han sido modificados. La única forma de modificarlos es esta. Recuerden que uno tiene que decirle, yo quiero los nombres, actualizarlos con esto. Ahí sí ya se van a modificar, ¿bien? Pero no lo voy a hacer. Resumen descriptivo de un data frame. Esto sí que es interesante. Ya sabemos que el count me cuenta los valores, sumas acumulativas, mínimo, máximo, lo que ustedes ya saben. Y el describe, que es muy útil. Entonces yo puedo aquí describir mi dataset y aquí estos datos ya me dicen cosas. No como lo que hicimos ahorita con el departamento. Miren que si yo le digo que me describa el departamento, los datos, él lo que hace es que toma todos los valores que son numéricos, no, los alfanuméricos no los toma, y me dice, vea, la edad, conté 14, ¿cierto? El promedio es este, la desviación estándar, el mínimo, los percentiles, el máximo, todo está aquí. Entonces, yo puedo utilizar esto para tratar de encontrar outliers, mirar si mis datos están bien, simplemente con una descripción de los datos. ¿Listo? Recuerden que también está el info, pero el info me saca es como más orientado hacia los tipos de datos, ¿cierto? Y hacia valores nulos y no nulos. Miren que aquí en diabetes, lo que insertamos ahorita, hay 5 no nulos, el resto son valores nulos. ¿Ok? Entonces ese describe es muy útil para hacer un análisis exploratorio. ¿Cómo borro columnas? Vamos a ver, pues simplemente con del borro, chao, se fue la columna, pero con pop lo borro y me lo retorna. Es decir, si yo quisiera guardar en alguna variable, ¿sí? Yo digo x es igual al dataframe.pop y el nombre de la columna, y él la borra, pero me la retorna, que la pueda guardar en algún lado. Entonces voy a poner aquí una columna nueva que se va a llamar peso por altura. Y voy a multiplicar la columna peso por la columna altura. Ejecuto eso. Entonces miren que agregué la columna peso por altura. Allí la agregué y estoy multiplicando estas dos, peso por altura. ¿Ven? Ahora bien, yo quiero borrar eso. Entonces lo puedo hacer con del, delete, o lo puedo hacer con .pop. Si la quisiera guardar en algún lado. Entonces le voy a decir que me la guarde en X y luego me muestre X y miren que la borró y me la tiene en X. Si yo muestro el data frame, miren que ya se fue esa columna, ya no aparece. Pero la tengo en ¿dónde? En X. ¿Listo? Si lo hago con del, delete, se va y no la puedo recuperar. Por ejemplo, voy a borrar la columna diabetes y la muestro. Y chao, diabetes fue. ¿Bien? Sería problema si me demoré 10 horas calculando diabetes. ¿Cierto? Aquí no hay problema porque yo me devuelvo y ejecuto eso rapidito y llegué allí y bueno, ahí la vuelvo a tener. Pero si fue calculada con un proceso y no la guardé y la borré, entonces ahí voy a tener un lío, ¿cierto? Porque me va a tocar volver a ejecutar eso durante 10 horas para volver a obtener los datos. Entonces tengo que tener cuidado con lo que borro. Eliminar filas. Simplemente con drop y las filas. Veamos un ejemplo. Aquí está el data frame, es este. Y le vamos a decir que me borre las filas 1 y 3. O sea que me va a borrar la 1 y la 3. Me va a borrar a Rosa y a Carmen. Miren que se fue Rosa, que era la 1, y se fue Carmen, que era la 3. ¿Qué observan ustedes con los índices? Se mantienen en el número que ya había. Esos índices, por eso a veces es importante guardarlos. Yo guardo esto sin el índice y luego lo abro y yo, ¿a quién borré? Voy y reviso los índices. Si no los tengo, pues no puedo saberlo. Si los tengo, yo puedo saber que borré el 1 y el 3. ¿Bien? O sea, falta Rosa y falta Carmen. Eso lo puedo utilizar para hacer otras validaciones. ¿Cómo añado una fila? Con una pen. Le paso una serie y le pongo esta instrucción que se llama ignore index para que me agregue la fila en la parte de abajo y no me la agregue como un costado. Entonces miremos esto. Le digo, vea, al data frame le vamos a hacer una pen y le vamos a pasar esta serie. Entonces le paso aquí los datos, Viviana, 36, todo, ¿cierto? Esta no es masculino, esta es femenino, ¿cierto? La estatura, todo. Le digo, vea, el índice es este. Para que haya un match entre Viviana y Marín, me lo pongan el nombre. El 36, pónganmelo en la edad. El sexo femenino, ¿cierto? Para que haya como un match.
y le digo que me ignore el índice, para que lo agregue en la parte de abajo de la tabla. ¿Bien? Entonces mire que lo agregó aquí al final. Y le puso por defecto un número automático. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Mire que, dime. El ignore index. Hagámosle para que miren lo que queda. Quitemos esto y lo ejecutamos. Miras. Intentemos, me falta un segundito. Ahí está bien, ahí está bien. Quitemos, bájale, voy a dejarle, yo intento aquí. ¿Cómo? No, son dos porque está el de la serie y el de la pen. Voy a ponerle false, sí, porque no me quiso dejar. Tampoco. Entonces, ajá. Bueno, esperen, yo quiero mostrarles cómo se pone Espera, los nombres. Si no se pasa, name de la serie. Bueno, entonces vamos a pasarle un name. Index. Venga, yo miro, démosle aquí. Name. Igual. Yo no creo que se vaya a funcionar. Un segundito, miremos. Yo quiero ver acá. A ver. A ver. Forcemos, ¿cómo lo obligo? Me dice que tengo que pasarle a la serie. Voy a intentar algo acá. Vamos a ver. No, esto no va a funcionar. Lo que pasa es que tengo que darle un nombre a la serie. No, esto no va a funcionar. Bueno, a ver, grosso modo. A veces, cuando uno no ignora el index, ¿cierto? Y uno, lo que pasa es que aquí estoy creando la serie. Cuando uno no ignora el index, lo que sucede es que no se tienen en cuenta estos nombres de estos índices y es como que voy a insertar en este orden Viviana Marín 36F, etcétera, etcétera, y lo inserta de aquí hacia acá. Es decir, que crea como unas columnas sin nombres y Viviana Marín me queda de aquí hacia acá. Viviana Marín, ¿Sí me entiendes? O sea, no concuerdan esos índices de acá con los de la columna, sino que es como que se insertaron unos nuevos índices al final de la tabla. ¿Bien? Y toda esta parte de aquí me lo va a llenar con NaN. Sí, en ocasiones pasa cuando uno le pasa una serie y no le pasa el ignore index igual a true. ¿Bien? Quisiera darles el ejemplo, pero no me deja porque tengo que darle el nombre a la serie. Bueno, pero eso es lo que sucedería, ¿cierto? Inserta, a esta persona le inserta, pero no la inserta aquí, sino que la inserta desde aquí hacia allá, hacia la derecha, donde no hay nada, y se inventa unos nombres de columnas. Eso es lo que sucede. ¿Bien? Vamos a pasar a filtros, cosa que ustedes también ya conocen, pero simplemente vamos a ver la sintaxis.